Cuba es un país que tiene un partido único por ley, Partido Comunista, y ese partido, por ley además, tiene a su vez el encargo de monitorear y ejercer el control de todos los medios de comunicación. Es decir, por ley, el Partido Comunista de Cuba es el rector de todos los canales de televisión del país, de todas las emisoras de radio, de todos los periódicos, de todas las revistas, de cuanto medio de comunicación hay en el país. Y entonces hacer periodismo fuera de ese sitio implica violar la ley y a su vez te convierte en un delincuente. Entonces, por tanto, bueno, todo el que lo hace fuera de esa sombría legal está violando la ley y de alguna manera el régimen se excusa en eso para reprimirlo, pero detrás de ello lo que hay es obviamente bueno, la falta de libertades y la intolerancia a la opinión contraria que hay en nuestro país. Yo soy hijo de una generación que nació con esa dicotomía, ¿no? Estar dentro del oficialismo o estar fuera, pero a la vez también tuvo la suerte del Internet, ¿no? Mi generación contó con que, bueno, llegara el Internet al país y a partir de ahí nacieron una serie de medios independientes en las que yo formé parte, que en un inicio era como una alegalidad, ¿no? Porque obviamente llegaba el Internet al país, no estaba regulado, no estaba legislado el Internet y bueno, y de alguna manera los primeros pasos fueron permitidos, ¿no? El gobierno no sabía muy bien qué era eso, qué hacer con nosotros y obviamente eso cambió muy rápido, ¿no? A partir de ahí vino toda la represión que cayó sobre nosotros y bueno, el saldo, 5 años después, el saldo es de que toda esa generación ¿no? está en el exilio. Quedan muy pocos periodistas independientes dentro de Cuba y que puedan hacer la labor, muy pocos, muy pocos. De alguna manera, lo que sucedió, ha venido sucediendo en Cuba en los últimos años, sobre todo en la prensa independiente, habla ¿no? de un cambio generacional, habla de las ganas y las ansias de una nueva sociedad civil por cambiar las cosas, ¿no? Pero a la vez de la imposibilidad y la frustración que genera ese querer y esas ansias y chocar contra un muro que es el régimen cubano, ¿no? Al final nosotros teníamos el arma de internet, teníamos las ganas, teníamos la fuerza para hacerlo, pero así todo nos costó estar ahora fuera y nos estamos enfrentando a una gran incertidumbre, que es cómo seguir ejerciendo el periodismo independiente cubano, porque si bien obviamente justamente por todo el éxodo que hay en Cuba, Cuba ya no solo se circunscribe a la isla, ¿no? Al final tú puedes seguir contando Cuba estando donde quieras, en Alaska, en Burundi, en donde sea, porque al final donde hay un cubano ahí hay una historia y ese relato al final es la historia de un país. Pero lo que pasa es que está quedando muy poca gente para contarlo. Y obviamente están las plataformas, internet, las redes sociales, pero no es lo mismo, no es lo mismo estar en el lugar, permanecer, no es lo mismo presenciar, no es lo mismo observar con tus propios ojos y no es lo mismo que te cuenten algo, que tú contar algo que te contó otra persona. Entonces, yo soy bastante pesimista, no solo en esto, sino también en la reconstrucción del país, en el futuro del país, en la oposición, en cómo seguir ejerciendo esa oposición desde el exilio. Yo creo que estamos asistiendo a un exilio nuevo, porque es más dinámico, está más presente, porque por primera vez en mucho tiempo ha logrado conectarse de nuevo bueno, con la isla, pero creo a su vez también que su impacto y su rango de incidencia dentro del país es mínima, justamente porque es un exilio y está afuera. Entonces, por más que sí, que podamos reunirnos y la gente pueda hacer marchas y gritar, y todo eso es sumamente válido y está súper bien, y es aplaudirlo porque antes no se hacía y hay que hacerlo, y eso genera opinión pública y genera que más cubanos se sumen a la causa y que abrir los ojos a los que no los tienen abiertos y que mucha gente que está fuera aún también pierden miedo, pero y que los que estén dentro se sientan apoyados con los que están fuera, pero eso dentro al régimen específico y a los que están adentro no les sirve de mucho, al menos yo lo veo así de esa manera, pero eso no significa que haya que dejar de hacerlo, obviamente. Y en caso específico del periodismo, yo no tengo una respuesta, lo hablo todo el tiempo, no sé cómo vamos a resolver ese asunto de contar la Cuba de Cuba,
que está allí desde afuera. Obviamente se puede informar, se puede contar, eh, pero yo creo que hasta un punto, ¿no? Cuando tú vas a dar pasos como más de profundidad, de análisis más exhaustivo, severo, de hacer textos de largo aliento, crónicas de trabajos de investigación, ahí se enreda la pita, ¿no? Porque obviamente si la temática está adentro, ¿no? Porque tú puedes hablar con cualquiera por WhatsApp, tú puedes hablar con cualquiera por una cámara, pero las escenas, la vida, cada vez te van a quedar como más lejos y vas a estar asistiendo a una realidad que te queda distante y que no estás viviendo. Y obviamente eso es un problema para la profesión, ¿no? Y esta profesión es de una sola manera. Que se puede seguir informando, obviamente estoy totalmente seguro que se puede seguir informando, que se puede seguir hablando de Cuba estando de afuera, obviamente, porque Cuba está afuera y Cuba y la Cuba de adentro también se puede decir, pero yo creo que esos análisis y esos abordajes hasta un nivel determinado pueden llevar estando de afuera cuando vas a contarlo de adentro. Y estamos, en ese sentido, siento que lamentablemente hemos perdido, porque al final el régimen, bueno, ha hecho lo que ha querido en el sentido de sacarnos fuera justamente para que no contemos el país de adentro. Bueno, la Isla Oculta nació, fue un proyecto que nació cuando yo estaba encerrado en Cuba. Yo estaba regulado, el gobierno no me dejaba salir del país y bueno, yo me propuse contar ese país del que yo no podía salir, ¿no? Y en el que un momento pensé que nunca iba a salir. Y yo hice una especie de ejercicio. Obviamente, a lo largo del libro también se nota el crecimiento y el cambio de la escritura, el discurso y mi mirada, ¿no? Cómo va cambiando. Pero básicamente yo lo que me propuse fue como poner como una cámara delante de mis ojos y que, bueno, todo lo que pasara por delante de ahí quedara grabado y yo no aparecer, que fuera esa vida subjetiva cubana que apareciera. Al final yo terminé apareciendo porque bueno, pasó el tiempo y se dio mi salida forzosa de Cuba y bueno, y en la editorial me pidieron que, bueno, ya que había salido y en las condiciones que había salido, bueno, que escribiera una especie de epílogo contando eso, ¿no? Y a mí luego me pareció bien porque es como, bueno, las 16 crónicas son ese país del que yo no podía salir, ese país que yo estaba encerrado. Y entonces el epílogo es como una especie de making of, ¿no? Yo estoy aquí ahora y bueno, y estoy aquí justamente por haber contado esto que conté y estas son las consecuencias de lo que yo conté en este libro. Es como una especie de crédito, ¿no? De final, ese epílogo. Y lo que me propuse a nivel discursivo fue contar muchas cosas que yo sentía que no estaban bien contadas, no solo en los medios mainstream, también en los medios independientes cubanos, bueno, en la literatura cubana, ¿no? Como es la prostitución, que quería contarla desde el hombre y no desde la mujer, porque sentía que siempre estaba tratada como la mujer como objeto social, la mujer como víctima, y bueno, y estaba toda esta cosa de los proxenetas y los jineteros, y me interesaba ese mundo masculino, desnudarlo también. Había zonas como del país que no estaban en ningún lugar. Por ejemplo, hay una crónica bueno, ha gustado mucho y mucha gente me pregunta si es surreal o no, si es ficción y obviamente no, no es ficción. En los acuáticos, ¿no? De Valle de Viñales, como esas sectas religiosas que junto a la base naval de Guantánamo es el único lugar donde el gobierno no ha podido allanar. Y así intenté como todo el tiempo encontrar historias que caminaran por la cornisa de esa surrealidad que es Cuba, ¿no? Que de pronto tú puedas como rozar el realismo mágico, ¿no? A través de personajes, a través de voces que no fueran la mía, contar ese país, ¿no? Que de alguna manera a veces se nos hace subterráneo.